Efectivamente, este tema ha saltado al debate a raíz de que el país ha tenido un sacudón de conciencia con la liberación de Lori Berenson, ¿cierto? Sí, pues efectivamente, entonces han aparecido personas como tú en este caso señalando, oiga, los terroristas tienen beneficios penitenciarios, pero los militares no. ¿Cómo es eso? ¿Que no tienen beneficios penales? ¿Penales o penitenciarios? Penales. O sea, beneficios penales son la semilibertad, la libertad condicional, todos los beneficios que les permiten reducir la pena. Bueno, la redención del trabajo, de la pena por el trabajo, claro, son beneficios penales. Que si los ejecuta la autoridad... Pero no, que son los que tienen los terroristas. Claro, pero esos son decisiones que toma el juez, por eso son penales. Ah, ya, bueno, de acuerdo. Claro, pero claro. ¿por qué no tienen, es decir, legalmente los militares acusados por derechos humanos no tienen estos derechos? No lo tienen. Es decir, ¿la ley no les da estos derechos? No les reconoce ese derecho, Jaime, por una razón. Porque los militares acusados de supuestas violaciones de derechos humanos son juzgados mediante una legislación que los considera autores de delitos de lesa humanidad. Ya. Y por consiguiente no tienen derecho a ningún beneficio penal. Si los condenan a 30 años tienen que cumplir. La doctrina con que son juzgados los terroristas sostiene que ellos son luchadores sociales equivocados o combatientes por la justicia equivocados. Y los militares que son juzgados son procesados de acuerdo con esa doctrina como criminales de lesa humanidad. Por lo tanto no tienen ningún derecho. No. Está aplicándose una doctrina jurídica que trata de esa manera. Por ejemplo, el general Guamán, Adrián Guamán Centeno, tiene alrededor de 20 procesos judiciales ya abiertos y otros en vías de ser abiertos, porque él lo acusan de ser miembro de una organización criminal, de un aparato de poder. El grupo... No, el general Adrián Guamán Centeno, tú recordarás, fue jefe político militar de Ayacucho en el año 83, fue el que derrotó y políticamente en el campo de Sendero Luminoso le quitó el apoyo del campesinado que pasó a la democracia. Entonces ese general ahora tiene alrededor de 20 juicios. Y Abimael Guzmán, el más grande genocida de la historia... ¿Ya lo han sentenciado a, no, todavía no, a Guamán? Todavía no tiene ninguna ¿Cuánto sentencia. tiempo Está haciendo procesos judiciales. ¿Hace cuánto tiempo que está detenido? Él no está detenido, felizmente. Él está siendo procesado con comparecencia. Ya. Pero lo indignante, Jaime, es que Abimael Guzmán, el más grande genocida de nuestra historia, ha sido juzgado una sola vez, Jaime. Tiene una sola sentencia, lo cual quiere decir que en los hechos, en la práctica, Jaime, el general Guamán, un hombre que hizo tanto por la democracia y por la derrota del terrorismo, es más criminal que Abimael Guzmán. Porque tiene 30 procesos. Porque tiene mucho, claro, porque él es responsable de muchísimos crímenes y Abimael Guzmán solo de uno. Y todos los demás crímenes... un proceso, pero no solo un crimen. Perdón, a él lo han sentenciado, lo han condenado por el caso Acomarca, mi querido Jaime. ¿Solamente por Acomarca? Solamente por Acomarca. ¿No le han aplicado la teoría de autoría inmediata? Claro que sí, pero por Acomarca. Ya. Solo por Acomarca. ¿Te das cuenta? Mira, al general Julio Salazar Monroy lo condenaron a 35 años de cárcel. Por el caso, lo declararon culpable del caso Colina, sin una prueba y sin un testigo que lo inculpen. A Víctor Polay Campos, jefe del MRTA, lo han sentenciado a 32 años de cárcel. Entonces, eso ha sido un escándalo. Felizmente el Poder Judicial se dio cuenta, dieron marcha atrás, le aumentaron la pena a 35 a Polay y se la bajaron a 25 al general Salazar. Pero aún así, el general Salazar va a estar más años preso que Jaime, que Polay. El general Salazar es muy probable, lo más probable es que se muere en la cárcel y que Polay salga antes, porque Polay tiene beneficios penales, está 20 años preso. Quiere decir que con los beneficios penales, los 30 años que tiene, o 35 se van a convertir en 27 o 28. Quiere decir, en 7 o 8 años, Polay, en la plenitud de sus facultades mentales y físicas, va a salir libre. Pero esto es un escándalo. ¿No? Perdóname. Y al general Salazar, Jaime, el general Salazar, él tenía derecho a que le junten todas las penas, ¿no es cierto?, y que se le aplique la más alta, de 25 años. La jueza Magali Vascones le ha negado ese derecho y le ha dicho: usted tiene que cumplir los 25 años a partir del año en que lo sentenciaron a esa pena, del año 2009. Lo cual quiere decir que los otros 8 años que ha cumplido, que está preso ya el general Salazar,
se acumulan a los 25 años. ¿Cuántos años va a cumplir él? 33 años. Eso ya es un abuso. Tiene 75 años. A los 108 años tendría que salir de la cárcel. Un hombre que está enfermo. Lo más probable es que se muera en la prisión. Es un hombre condenado de hecho a cadena perpetua. Existen centenares de terroristas que han salido en libertad por exceso de detención sin sentencia, que tienen 5 o 6 años inmediatamente a la calle, El general Rivero Lazo tiene 15 años en la cárcel, 10 años en... Sí, a él en el gobierno de Fujimori lo detuvieron en el año 95 y lo condenaron a 5 años de cárcel. Luego vino la amnistía, es verdad, pero luego ya tiene 10 años en esta administración preso, sin sentencia. Sin sentencia. Sin sentencia. Debe ser seguramente la sala de la jueza Villa Bonilla, ¿no? Que es absolutamente incompetente. Ahora, no digo que no sea justa o injusta, sino que no es capaz de resolver. Resulta que, como te decía al comienzo, existe toda una doctrina penal jurídica que se aplica y está a cargo de un cuerpo especial. Se llama jueces ad hoc para delitos de terrorismo y derechos humanos. Estos jueces han sido especialmente preparados para actuar de esta manera. Ellos han asistido a unos talleres de capacitación organizados y realizados por la organización o la ONG Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. APRODE, la vinculada al PUM. No, Jaime, perdóname. Primos hermanos de Sendero Luminoso. La defensora del MRTA, para que nuestros oyentes lo sepan y lo tengan bien claro, APRODE, Jaime, es la que defendió a los chilenos del MRTA. Gloria Cano fue la abogada de los chilenos del MRTA. Bueno, el hecho de que sean chilenos no interesa. No, pero siendo terroristas convictos y confesos. A eso me refiero, no era importa un la chileno, nacionalidad. ¿no? Castillo Petrucci. Castillo Petrucci nada más. Bueno, no, pero era... meter la palabra chileno acá no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver la nacionalidad. Igual que yo, Lori Berenson no se merece de repente la nacionalidad estadounidense, porque hay que respetar a los estadounidenses. No tiene nada que ver la nacionalidad. Pero Castillo Petrucci, Jaime, era el jefe de ese grupo. Todos eran terroristas convictos y confesos. Entonces, el MRTA es el mismo que hizo posible APRODE es la misma que hizo posible que el MRTA sea retirado de la lista de organizaciones terroristas proscritas en Europa, y el APRODE es el que está patrocinando... Bueno, APRODE son los que capacitan a los jueces en estas cosas. Así es, y APRODE es el que está patrocinando hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jaime, perdóname, para terminar, está patrocinando hoy una causa para que le reabran el juicio a los comandos de Chavín de Huántar. Estos son realmente... Es que es la concepción política, Jaime. Pero tú conoces cuál es el origen político. ¿No? Es el triunfo tardío de Sendero Luminoso, ¿no? Es la victoria jurídica del terrorismo sobre la democracia. Pero estamos a tiempo, Jaime, estamos a tiempo. Es una cosa... Pero legal, la ley, ¿quién ha dado esta ley que le impide a los militares tener estos beneficios? Es un conjunto, es todo un andamiaje jurídico que ha sido organizado desde el año 2001, en la Cancillería, cuando llegó a ser canciller el señor Diego García Sayán, se allanó fácilmente, sin mayor objeción, a todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que abrían las puertas a todo esto. Luego el Tribunal Constitucional, presidido por Javier Árbol Landine, un conocido político, más político que jurista, pues simplemente ejecutó todo eso y permitió que se abrieran estas... En aquella época hubo muchas voces, entre ellos tú, Jaime, yo lo recuerdo muy bien, que alertaste de las consecuencias, muchos alertamos de las consecuencias, dijimos, un momento, esto es peligroso, estamos abriendo un hueco por ahí. ¿Y qué decían? Este es fujimontesinista. Sí, pues, así es. Entonces, ahora... estamos viviendo las consecuencias, Jaime. En el año 2000 habían cerca de 4.000 terroristas en las cárceles. Hoy el INPE no quiere dar la cifra. Yo las he pedido y no la quiere dar. ¿Sabes cuántos hay? Extraoficialmente yo sé, menos de 300. Sí, pues todos. Bueno, también es cierto que en algún momento tienen que cumplir su condena y salir, ¿no? Indudablemente. Pero si salen con beneficios, salen antes, y en cambio los que han luchado, los que han defendido al país, aun cuando efectivamente hubiesen cometido, si es que han cometido delitos,
deberían tener los mismos derechos. Así es, ¿no Jaime, es cierto? deberían tener los mismos derechos. Y habría que ver cómo, digamos, en esa época se dieron esas leyes. Sí, en el periodo 2001 hasta el 2006. Que ver, este gobierno ha tolerado. Habría que identificar cuál es la ley que efectivamente niega los derechos penales o penitenciarios a los militares. No, que yo sepa, no existe una ley expresa. Es la doctrina jurídica con que son juzgados. Los juzgan, les aplican el derecho internacional de los derechos humanos. Es una decisión de los jueces. Así es, porque que ha sido inculcada por APRODE en esos talleres. Que tiene su origen entonces, si no hay una ley, porque en el caso de los terroristas sí hay una ley, este decreto legislativo que, como yo he mostrado acá, ni siquiera se basa o va mucho más allá de la resolución del Tribunal Constitucional. Así es, la resolución que señala que no es necesario constitucionalmente que haya beneficios penitenciarios para los terroristas. Así es, pero digamos, ahí sí hay una ley, pero para el caso de los militares... No hay, simplemente ellos han sido... Están aplicando una doctrina, simplemente. Han aplicado una doctrina que les ha inculcado APRODE. El poder, y esto yo lo vengo escribiendo, Jaime, desde hace años, varias veces he emplazado. Claro, debe ser de repente la doctrina que viene de la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana, efectivamente, que todos sabemos cuál es la corriente ideológica que gobierna la Corte Interamericana. Lo que es inconcebible es que los terroristas tengan beneficios y que defendieron al país no los tengan. Pues, ¿no? Jaime.